el regreso de los jueces sin rostro, la criminalidad desbordada y el atentado con dinamita contra la Fiscalía de Trujillo el lunes pasado nos hace recordar lo peor de los años del terrorismo, esa época aciaga que padecimos los peruanos por la violencia enfermiza de grupos como Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru han originado que congresistas como Patricia Juárez anuncie que está preparando un proyecto de ley para que vuelvan al Perú o para que se restaure en el Perú la figura de los jueces sin rostro que se usó para combatir el terrorismo en los 90, por ejemplo. Según la congresista Patricia Juárez, la delincuencia no puede seguir intimidando a la justicia. Ante ello, presentaré un proyecto de ley para el regreso de los jueces sin rostro, una medida clave para enfrentar sin temor al crimen organizado. La seguridad no se negocia, dice Patricia Juárez, que es además la primera vicepresidenta del Congreso, porque dice que estas serían medidas extremas. Sin embargo, no todos están de acuerdo, pero hay que recordar que se da justo cuando los fiscales de la libertad, por ejemplo, vienen siendo amedrentados por el crimen organizado. Se ha sabido además cómo luego del atentado, una de las fiscales de Trujillo recibe un mensaje amenazador. Entonces, claro, los fiscales están realmente amenazados, los fiscales. Para el ex integrante de la Sala Nacional Antiterrorista, Marcos Ibaceta, que fue juez precisamente, ejerció como juez durante los años del terrorismo, integró la Sala Penal Antiterrorista, está en desacuerdo con la posibilidad de que vuelvan los jueces sin rostro, porque dice que ese no es el problema, el juzgamiento de los delincuentes no es el problema, nos estamos enfocando mal, hay que enfocarse primero a atacar la criminalidad. Esa es la posición de Marcos Ibaceta, ex integrante de la Sala Nacional Antiterrorismo. Hay que recordar que la figura de los jueces sin rostro se utilizó en el Perú en la década del 90 como una estrategia para combatir el terrorismo y el narcotráfico. Sin embargo, fue duramente criticada por los organismos internacionales de derechos humanos. Es más, en el año 96, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas recomendó al gobierno del Perú que anule esa figura y el Congreso decidió tenerla vigente un año más. Ya en los años 2000, la Corte Interamericana de Derechos Humanos pidió al Perú que anule todos los procesos penales dados con esa figura. Y ahí varios procesos contra terroristas llegan a foja cero, como por ejemplo el del cabecilla terrorista Abimael Guzmán, fundador de Sendero Luminoso. Entonces, ese es un poco el contexto y los antecedentes de la figura de los jueces sin rostro. Es decir, se juzgó en los 90 de esa manera y luego organismo de derechos humanos, la justicia interamericana le dijo al Perú que no valía y se tuvo que volver a juzgar. Por eso que el congresista Jorge Montoya, quien apoya la propuesta, dijo que solo si se tiene la garantía que los juicios no van a ser anulados, ¿no? Que los juicios no van a ser anulados sería una buena idea, pero eso, ¿cómo saberlo, no? Si teníamos la garantía que no van a ser anulados los juicios, sería una buena idea, dice Montoya. Y agrega que si tenemos la garantía de un compromiso nacional para hacer esto y respetar lo que se ha hecho en adelante, tendría buen resultado. Sin embargo, el expresidente del Tribunal Constitucional, el doctor Víctor García Toma, dice que la lucha contra el crimen no está en la etapa judicial, va casi en la misma línea que Marcos Ibaceta. Es decir, el problema de la lucha contra el crimen organizado, la delincuencia, el sicariato, no está en etapa judicial. Es decir, no tenemos problema en juzgarlos, apunta tanto García Toma como Ibaceta, sino que el problema está más atrás. Por eso que, según ellos, los jueces sin rostro no solucionarían este terrible problema que afecta a todos los peruanos. El tema está un poco más atrás. Entonces, ¿qué pasará? Presentará Patricia Juárez este proyecto, se debatirá en el Congreso. Hay que recordar que ya el año pasado hubo un intento similar. Esta vez fue Juan Burgos, el congresista Juan Burgos de Podemos, quien presentó una iniciativa del mismo tipo y fue desestimada. Veremos este año qué pasa si entra el debate está servido y si el Congreso finalmente decide aprobar o no esta figura. Todo depende de que la congresista Juárez presente el proyecto de ley que anunció la semana pasada. ¿Usted qué opina? ¿Estaría a favor de la figura de jueces sin rostros? ¿En contra? Déjenos sus comentarios y suscríbase al canal de El Comercio conmigo de lunes a viernes en Mirada de Fondo.